Buenos días con todos. Hoy estaré hablando acerca de los desafíos técnicos de túneles en roca, haciendo referencia a la instrumentación. El grupo está conformado por Alex Figueroa y quien les habla Agustina Solís. La caracterización de un macizo rocoso permite identificar y describir las propiedades que influyen en el comportamiento frente a procesos de desestabilización. También la instrumentación geotécnica provee mediciones objetivas de deformaciones, esfuerzos y condiciones hidráulicas, permitiendo identificar las situaciones más críticas. La construcción de túneles en roca representa una de las actividades más complejas en el ámbito de la ingeniería debido a las condiciones geomecánicas que se pueden presentar, tales como la heterogeneidad del macizo rocoso, la presencia de discontinuidades estructurales y la influencia de agua subterránea. A continuación pasaré a la parte de materiales y métodos. Los desafíos técnicos durante la construcción de un túnel en un macizo rocoso van a ser condiciones geológicas, la inestabilidad, errores de diseño, factores operacionales, sismos o movimientos tectónicos. La planificación de un programa de monitoreo va a tener que cumplir con una secuencia de pasos, los cuales lo mostramos en una secuencia del 1 al paso número 14. También toda instrumentación que va a permitir medir va a estar sujeta a errores e incertidumbre, los cuales también los resumimos de la siguiente manera, como conformidad, exactitud, precisión, histeresis, ruido y errores. A continuación vamos a pasar a los resultados. El transductor es un dispositivo que convierte una variable física de una señal de salida correspondiente. Dentro de este grupo vamos a tener los transductores mecánicos, los cuales se dividen en indicador dial y micrómetro, también los transductores hidráulicos para medir presiones de líquidos, los cuales tenemos los manómetros de presión de tubo Bourdon y los manómetros de tubo en U. También vamos a tener transductores neumáticos, los cuales se van a dividir en normalmente cerrados y normalmente abiertos, y también, como se observa en la imagen, se dividen en transductores eléctricos. Por otro lado, la instrumentación que nos va a permitir medir indirectamente va a ser la estación total robotizada y la interferometría radar de apertura sintética. Las calibraciones generalmente se realizan en tres etapas principales: la calibración de fábrica, pruebas de aceptación para verificar la integridad y la calibración periódica para preservar la trazabilidad y fiabilidad de las mediciones. Por su lado, el mantenimiento del instrumento va a depender según el material y modelo del instrumento, y deben detallarse en el manual técnico, incluyendo solución de problemas, limpieza, frecuencia y pautas claras para el manejo de baterías. El monitoreo de la presión de poros es fundamental para garantizar la estabilidad geotécnica y la seguridad de la obra. La variación en la presión afecta a los esfuerzos efectivos del suelo o la roca circundante, modificando sus propiedades mecánicas. La instrumentación principal para este monitoreo incluye piezómetros y pozos de observación. Ahora entraremos a la discusión. La instrumentación en túneles excavado en roca es un componente crítico para garantizar la seguridad estructural y el monitoreo efectivo durante la construcción y operación de estas obras. Nuestra investigación enfatiza la necesidad de un sistema integral de instrumentación geotécnica para el monitoreo de estos túneles, lo cual guarda relación con la estructura clásica propuesta por Danny Cliff en 1988. Sin embargo, introducimos nuevas tecnologías más recientes que amplían las opciones disponibles para el seguimiento preciso de esas condiciones. También se examinan los desafíos de la instrumentación en entornos hostiles, em, ya que guarda relación con nuestras investigaciones en que la humedad, el polvo y las vibraciones van a interferir en la toma de muestras. Vargas en el 2019 resalta el uso del método observacional como una herramienta clave para adaptar el diseño según el comportamiento real del terreno. La investigación subraya la importancia de una planificación rigurosa y compleja del sistema de instrumentación, desde la definición clara del objetivo y parámetros a monitorear hasta la calibración y mantenimiento continuo de esos instrumentos. Las obras emblemáticas que nosotros escogimos fue los túneles de conducción del río Grijalva en Chiapas, México, y el túnel de desvío y anclaje de la presa La Yesca en Nayarit, México. La problemática que se encontraron en esos túneles en el río Grijalva fue los riesgos de infiltración, degradación progresiva del revestimiento sobre presión interna del macizo rocoso. Por otro lado, en los túneles de desvío y anclaje de la presa La Yesca, la problemática que se encontraron fue el potencial de deslizamiento en la ladera, modificación del equilibrio tensional del terreno, riesgo de movimientos diferenciales y fallas estructurales. Las soluciones que se plantearon para darle frente a esta problemática fue el monitoreo en tiempo real del macizo rocoso, la adquisición de datos automatizada y remota, la prevención de fallas por detección temprana de
deformaciones. Y aquí es donde entra la instrumentación geotécnica para dar solución. En los túneles de conducción del río Grijalba se usaron extensómetros, celdas de carga, sensores de presión hidráulica en el macizo. En los túneles de desvío y anclaje de la presa La Yesca, la instrumentación que se usó para dar solución fueron los piezómetros eléctricos de cuerda vibrante, extensiómetros de barra múltiple, inclinómetros con sensores in situ y celdas de presión del nuevo método austriaco. Continuando con la exposición con respecto a la evolución de la instrumentación geotécnica en los túneles del río Grijalva, antes del año 2000, la instrumentación geotécnica en México utilizaba principalmente dispositivos manuales como piezómetros, casagrande, inclinómetros y extensómetros, con medición y registro manual de datos, lo que limitaba la respuesta ante eventos críticos. Después del año 2000, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, comenzó a implementar tecnologías más avanzadas, adoptando sistemas automáticos de monitoreo, permitiendo mejorar la vigilancia de la estabilidad de las obras y realizar ajustes inmediatos en el diseño y operación ante cualquier cambio detectado en el comportamiento de las estructuras. Un avance importante fue proteger los cables de los instrumentos usando ductos plásticos embebidos en el concreto. La instrumentación utilizada en el río Grijalva es una instrumentación hidráulica implementada para monitorear los niveles hidráulicos, las velocidades de flujo en secciones específicas y el caudal durante los periodos de estiaje. Además, se utilizó para evaluar el parámetro de rugosidad utilizando equipos capaces de medir la velocidad en las zonas cercanas a las paredes. Con base en las teorías de capa límite de Nikuradse y Brandtwall-Karman, se pudo calcular la rugosidad equivalente de las paredes. En el gráfico de la derecha se puede observar el túnel 1 y el túnel 2, donde se implementó toda esta instrumentación. Se llevó a cabo la instalación de la instrumentación, la cual incluyó la instalación de 53 sensores o celdas para la medición de presión hidrostática, con el objetivo de monitorear los niveles hidráulicos. Estos 24 sensores fueron distribuidos en cada túnel, ubicándose a intervalos de 50 metros. Además, se instalaron 5 sensores adicionales a lo largo de los portales de entrada y salida de los túneles. Las celdas de presión son dispositivos de medición que funcionan mediante un cable o hilo vibrante. Antes de su instalación, los sensores son calibrados en laboratorio y luego programados en el sistema SCADA para que los valores obtenidos se expresen como tirantes hidráulicos o niveles en metros sobre el nivel del mar. Estos sensores fueron instalados en el concreto de la sección transversal del túnel, específicamente en la zona cóncava donde se conecta la pared con la plantilla, área denominada chanflan, como se puede observar en la imagen. Se instaló un sistema Doppler de medición de caudal en cada túnel, ubicado entre los puntos 0 más 0.091 y 0 más 105. El módulo tiene 8 sensores distribuidos en 4 paredes a diferentes alturas, 2,5, 5, 6,5 y 8, y mide velocidades de más o menos 20 metros sobre segundos, en canales de 0.75 metros a 100 metros de ancho. Opera en un rango de temperaturas de menos 20 grados centígrados a más 70 grados centígrados con una precisión del 0.5%. Se instalaron 4 equipos tipo Doppler de alta frecuencia 3000 kHz para medir velocidades cercanas a la pared con un rango de medición de 0.1 a 5 metros desde la pared. Cada equipo cuenta con 2 sensores a 25 grados para redundancia y se ubicaron en 3 secciones de cada túnel, 0 más 0,50, 0 más 655 y 1 más 115, a distintas alturas, 2,5, 5, 6,5 y 8 metros. Su configuración permite medir entre 10 centímetros y 1.5 metros de distancia de la pared, con una precisión del 0.1% y capacidad para medir hasta profundidades de 30 metros. Los rangos de velocidad son de más o menos 6 metros sobre segundos. Bueno, para calcular, para la estimación de la rugosidad equivalente de Nikuradse, se utilizó la ley logarítmica de velocidades de Brandt y Bohr-Karman, la cual describe el perfil de velocidades en la zona de la capa límite. La ecuación general es la v media sobre v sub x igual a 1 sobre k, logaritmo natural de y sobre ks más b. La v media es la velocidad longitudinal promedio del fluido en el sentido de Reynolds. La v sub x es la velocidad del flujo en la zona de influencia de la pared, también conocida como velocidad cortante. El 1 es un valor constante, la variable k es la constante de Von-Karman que tiene un valor aproximado de 0.4. La variable y es la distancia de la medición a la pared. La variable Ks es la rugosidad equivalente de Nikuradse que presentan las irregularidades de la superficie del conducto que afectan el flujo. El término B es una constante generalmente usada en esta ecuación para canales con fondo rugoso. Esta ecuación se aplica para el cálculo de la rugosidad de túneles de desvío en sistemas hidráulicos donde es esencial estimar la resistencia de flujo debido a la interacción con las paredes rugosas del túnel. Cuando el flujo es completamente rugoso, la fórmula se simplifica a la ecuación 2. Este es parte de la ley logarítmica desarrollada por Brandt y von Karman para describir el perfil de las velocidades con la capa límite cercana de las paredes de un conducto rugoso. El valor 2.5 es un parámetro empírico que surge de los estudios realizados por Brandt y von Karman sobre la turbulencia y la capa límite en fluidos, y es fundamental para el cálculo del perfil de las velocidades en flujos turbulentos. El término 8.5 es un valor empírico utilizado para describir el comportamiento del flujo en canales completamente rugosos, como en este caso de túneles de desvío, y se aplica cuando el flujo es completamente rugoso. Las condiciones para medir la constante B
son, el valor B depende del número de reinos dado por B igual a 5 para paredes completamente lisas, B mayor o igual a 5, menor o igual a 70 para la transición de un régimen liso a rugoso, B mayor a 70 para flujo completamente rugoso. El espesor de desplazamiento describe la influencia de la pared sobre el flujo. Se define como se muestra en la ecuación número 3. Delta estrella es igual a la integral desde 0 hasta delta de 1 menos velocidad media local sobre la velocidad libre por la diferencial de y, donde en la fracción vamos a tener que la velocidad del flujo a una distancia de la superficie estará dividida por la velocidad fuera de la capa límite. El espesor de desplazamiento se relaciona con el perfil de velocidades dentro de la capa límite y se verifica utilizando la siguiente ecuación, que es la número 4, donde sigma d es el espesor de desplazamiento, k será igual a 0.4, que es la constante de von Karman, b será igual a 8.5, que es para canales de fondo rugoso, ks será la rugosidad equivalente de Nikuradse y h es el valor medio de la tirante de la sección. Ahora, en el cálculo de rugosidad equivalente de Nikuradse, la rugosidad equivalente se calcula mediante la ecuación número 5, donde beta se visualiza en la ecuación número 6 y n será igual al logaritmo natural de y. Beta será el promedio de velocidades a partir de la primera lectura de medición, que va desde 10 a 30 centímetros y posteriormente cada 20 centímetros. Las velocidades se refiere al valor obtenido en el sensor a 30 centímetros de la velocidad 2 y a 10 centímetros de la velocidad 1. El logaritmo natural, donde y es la distancia con respecto a la pared desde el sensor a 10 y 30 centímetros. En la medición de las variables hidráulicas se programaron la medición de niveles hidráulicas con celdas de presión cada hora, obteniendo valores de tirante entre 8.72 metros y 10.66 metros, donde las velocidades medidas con equipos Doppler ubicados a 10 centímetros de la pared oscilaron entre 0.35 metros sobre segundo y 2.5 metros sobre segundo. Los caudales medidos por los equipos Doppler en ambos túneles fueron registrados entre 117 metros cúbicos sobre segundo y 575 metros cúbicos sobre segundo en el periodo de octubre del 2011 a febrero del 2012. Se modelaron las velocidades obtenidas por los equipos Doppler en las secciones kilómetro 0 más 50 y kilómetro 1 más 115, mientras que en el equipo ubicado en el kilómetro 0 más 655 no se pudo obtener información. Las mediciones se realizaron cada hora desde octubre del 2011 hasta octubre del siguiente año, con 4 equipos Doppler en cada sección, junto con equipos modulares para el caudal y celdas para medir el tirante hidráulico. A lo largo del año de medición se obtuvieron más de 200 perfiles de velocidad para cada intervalo de medición de 1 a 24 horas. De estos se seleccionaron más de 300 perfiles que mostraron una distribución logarítmica correspondiente a caudales entre 117 y 575 que se utilizaron para el análisis de condiciones de túneles, como se ilustra en las imágenes. En la imagen de la parte superior podemos observar los perfiles de velocidad registrados por el equipo Doppler para diferentes valores de gasto del medidor ubicado en el margen izquierdo superior del túnel 1. En la imagen inferior tenemos perfiles de velocidad registrados por el equipo Doppler para diferentes valores de gasto del medidor ubicado en el margen izquierdo inferior del túnel 1. Se hicieron estimaciones para diferentes tirantes y se observó que el espesor de desplazamiento era del orden de 10% del valor del tirante medio, como se observa en la gráfica. Aplicando las ecuaciones y la metodología de rigurosidad equivalente de Nikuradse, se obtuvieron valores de pared n para los equipos de Doppler instalados localizados en los cadenamientos de kilómetro 0 más 50 y kilómetro 1 más 115 del túnel 1. Como se observa en la primera gráfica de altura 2.5, n va a ser igual a 0.016, en la altura 5.5 metros, n será igual a 0.017, en la gráfica de altura 4, el desgaste del Doppler, la rigurosidad representativa va a ser de n.016 y también mostramos la de la altura n, donde la rugosidad representativa será a 0.018. Asimismo, se observa que la rugosidad varía ligeramente en las zonas de casquillo kilómetro 0 más 160 al kilómetro 0 más 215 y el kilómetro 0 más 380 al kilómetro 0 más 435. Estas zonas tienen revestimiento de concreto liso, pues están reforzadas estructuralmente. Se muestran dos gráficas, que son los gastos mayores a 150 metros cúbicos sobre segundo y gastos menores a 150 metros cúbicos sobre segundo, donde se observan esos cambios en la rugosidad. En la primera imagen se muestra la rugosidad compuesta a lo largo del túnel para el Doppler a 2.5 metros de altura. Y en la
Gráfica de abajo se muestra la rugosidad compuesta a lo largo del túnel para el Doppler a 2,5 metros de altura. En los cadenamientos a lo largo del túnel se identificaron diversos valores de rugosidad después de discretarlos y calibrarlos. Respecto a las mediciones y el cálculo planteado con la ecuación hidráulica general, se encontraron los valores que se muestran en la figura con el mínimo de error cuadrático por cadenamiento, que equivalen a una rugosidad compuesta mediana por el túnel 1 de 0,0178. Se observó que a lo largo del túnel se mantiene el valor de rugosidad constante, a excepción de los sitios donde se tiene cambio de revestimiento a concreto liso. El uso de esta rugosidad compuesta permite asegurar un funcionamiento hidráulico más eficiente en obras de desvío, garantizando una mejor capacidad de descarga hidráulica ante una contingencia durante la construcción de una presa. Dentro de nuestras conclusiones, podemos mencionar que el monitoreo geotécnico en túneles reduce riesgos y mejora decisiones. La tecnología avanzada permite el monitoreo eficiente y la detección precisa de deformaciones. Los protocolos rigurosos permiten la seguridad en obras subterráneas, de lo que se trata nuestro tema, y la instrumentación y el método observacional aseguran una destacada eficiencia en túneles. A continuación, muestro las fuentes bibliográficas que hemos usado, concluyendo así nuestra exposición. Muchas gracias.